Amén, hermano. Que el Señor le bendiga. Es una bendición poder estar el día de hoy, poder compartiendo la palabra. Amén. Hace bastante calor, ¿cierto? Y aún así es lindo porque hemos decidido poder venir a la casa del Señor. Aún con calor, quizás dan ganas de quedarse, ¿cierto? Sin embargo, hemos decidido poder tomar la mejor parte. Amén. Así que le voy a pedir que pueda buscar en su Biblia, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Es hermoso ver cómo el Señor nos bendice, ¿cierto? Y también a los jóvenes en ese sentido, como decía nuestra pastora. Ahora pronto tenemos dos actividades de jóvenes, ¿bien? Una que es el 28 de diciembre, donde vamos a tener un día de paseo, también vamos a tener un tiempo de adoración, de palabra, pero va a ser un día donde vamos a cerrar el año, que va a ser ahora el 28 de diciembre. Quienes se quieran inscribir lo tienen que hacer con Vero, ¿bien? Y luego tenemos el campamento, que es el 26 de enero. Así que, ¿qué mejor que invertir y gastar nuestra vida en el Señor? Amén. Segunda de Corintios 13, 11. Bien, voy a compartir pantalla. Deme un segundo que está un poquito raro. Ahí sí. Dice lo siguiente: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan. Ay, ¿qué pasó aquí? Se bugueó el computador. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y en armonía. Entonces Dios, el Dios de amor y paz, estará con ustedes. Salúdense unos a otros. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Padre que estás en los cielos, Señor, hoy oramos para que, Señor, tú puedas traer calma a nuestros corazones, Señor. Padre, te pedimos que hoy puedas aquitar nuestra alma y que, Señor, nuestro espíritu pueda estar atento para escuchar tu palabra. Señor, sabemos que quizás no todo lo que podamos oír, Dios, hoy llegará a nuestras vidas, Dios. Sin embargo, que nos podamos ir con una parte, Dios, con un versículo, una frase, Señor. Señor, que algo pueda quedar grabado en nuestros corazones al momento de irnos de Dios. Señor, y que podamos estar atentos y apercibidos para que eso que tú hablarás en nuestras vidas, Señor, nos pueda impactar y bendecir. Señor, no solo para ser mejores personas, Dios, sino que para ser hijos. No para ser, Señor, mejores personas, sino que para poder agradarte a ti con nuestras vidas, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me llama mucho la atención este versículo, ¿bien? Porque el apóstol Pablo les dice: crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, y entonces, como consecuencia, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Entonces, que el Dios de amor y paz esté con nosotros es una consecuencia de todo lo otro, bien, de ser maduros, de animarnos unos a otros, de vivir en paz y hacerlo en armonía. El título de esta predicación es ¿maduros o más duros? ¿Bien? ¿Cómo se considera usted? ¿Usted es más duro o es más duro? ¿Bien? ¿Y por qué le cuento esto? Porque
este título vino hoy a mi mente, bien, porque estos días fuimos con Nati a ver la parcela que vamos a ocupar para el último día de la reunión de jóvenes. Entonces, si bien habíamos reservado la parcela con piscina para la reunión, chiquillos, está bonita la parcela, así que inscríbanse, hay arcos de fútbol, hay muchas cosas, ¿bien? Hay para jugar bola, hay taca-taca, mesa ping-pong, hay sombrita, hay de todo, ¿bien? Y en eso el caballero, el dueño de la parcela, nos dice, miren chiquillos, yo por acá también tengo durazno, tengo algunas plantitas. Y nosotros, y nos dice, saquen un durazno. Ya, nosotros sacamos un durazno. Y el durazno estaba bien rico, hermano. Estaba así, yo me lo comí, dije, mi computador está endemoniado. No, mentira. Vamos a hacerle liberación al computador, ¿bien? Ya, y entonces el caballero nos da un durazno y el durazno estaba bastante bueno, muy, muy bueno. Y yo pensaba en esto, qué rico es que cuando nos comemos una fruta, ya sea un durazno, ¿cierto? Una manzana, una pera, esté maduro pero en su tiempo justo. ¿Por qué? Porque cuando nos comemos una fruta que pasó muchos días de que ya estuviera madura, ¿cierto? Se empieza a poner mala. Y no hay nada más malo que comer una fruta que está demasiado madura, ¿cierto? O muchas veces pasa que queremos comer fruta y la fruta no está madura, sino que está dura, ¿cierto? Entonces, no pesqué el data, ya, vamos a sacar. Bien, usted me va a ayudar con los versículos. Entonces, estaba en el durazno, ¿cierto? En cambio, cuando uno se quiere comer una pera, un durazno, una manzana, pero no está en el punto exacto, es duro y es malo, es amargo, uno lo muerde y está duro, ¿bien? Y yo creo que, ¿por qué le cuento todo esto? Porque la Biblia en este versículo nos está llamando a ser cristianos maduros, ¿bien? Nos dice que debemos tener cierto tipo de madurez. ¿Y qué es la madurez? ¿Usted se ha pensado o ha pensado qué es ser maduro? ¿Ser maduro será tener muchos dones? ¿O ser maduro será tener un cargo en la iglesia? ¿Qué será ser maduro en el Señor? ¿Se ha preguntado usted eso? Y algo que me llama la atención es que se dice que uno deja de ser adolescente cuando la corteza prefrontal de nuestro cerebro se desarrolla por completo. ¿Bien? Si hablamos naturalmente, nosotros dejamos de ser, entre comillas, inmaduros o adolescentes cuando tenemos 25 años. ¿Bien? Porque a los 25 años se desarrolla completamente la corteza prefrontal. Y ahí eso nos permite poder tomar decisiones, no hacer algo sin pensar, no decir algo sin pensar. Porque cuando niños hablamos nomás, ¿cierto? Y uno cuando niño de repente mete las patas, habla sin querer. Uno dice, pero mamá, yo no sé, pues la mamá dice, no sé, los niños pagan de 8 años hacia abajo. Y uno va a la piscina y la mamá dice, no, tiene 8. Y uno como niño decía, no mamá, yo tengo 9. ¿Cierto? Y ahí salía pillado y había que pagar. Entonces uno cuando niño no razona y simplemente habla. En cambio, cuando ya tenemos 25 años, según científicamente, ya nos podemos considerar maduros. ¿Bien? Y yo creo que espiritualmente pasa algo parecido. ¿Bien? Tenemos que pasar a lo mejor ciertas etapas, ciertas cosas, el Señor nos va probando, vamos escalando etapas, el Señor va poniendo pruebas a lo mejor en nuestras vidas y eso nos va llevando a alcanzar cierto tipo de madurez. Y me llama mucho un versículo, el que leíamos, porque dicen, crezcan hasta alcanzar la madurez. Entonces, el propósito del Señor, ¿cuál es? Que nosotros podamos crecer. Dice, crezcan hasta alcanzar la madurez. Entonces, ¿el Señor quiere que toda la vida seamos niños? No.
Y a lo mejor algunos de nosotros llevamos poco tiempo en la iglesia. Hace poquito había una compañera de trabajo que me dijo, Jason, comencé a ir a una iglesia, pero lo encontré raro porque la persona que predicaba decía, tienen que ser fiel, no tienen que faltar a la iglesia, no podemos jugar a ser niños. Y decía, pucha, era mi primera reunión y como que el predicador estaba retando a las personas. Y a lo mejor los que estamos acá tenemos todas distintas edades y distinto tiempo en la iglesia. Hay algunos que llevan más tiempo y otros llevan menos tiempo. Sin embargo, no importando el tiempo que podamos estar sirviendo a Dios, el Señor quiere que nosotros podamos crecer. ¿Bien? El Señor quiere que nosotros podamos crecer. Y Pablo conocía el potencial de la iglesia de Corintios. Y es por eso que les dice esto. Y el Señor también conoce el potencial que hay en cada uno de nosotros. Yo creo que en cada uno de nosotros hay un propósito, hay un potencial, y por eso el Señor nos llama a poder crecer. Según la RAE, el periodo de vida en el que se ha alcanzado la madurez es cuando tenemos una plenitud vital. Es cuando estamos en ese periodo de plenitud. Bien, entonces, otra definición de madurez es que estado en que un fruto ha alcanzado su desarrollo completo. Y saben que hoy en día vivimos en una generación que no quiere madurar. Hoy en día vivimos en una generación de personas que tienen 30 años, 35 años y se niegan a madurar. Y piensan que toda la vida van a ser niños, que toda la vida van a poder tomar decisiones infantiles. Y en la iglesia pasa lo mismo. Hay personas que uno ve y dice, Señor, pero esta persona lleva 10 años. ¿Cómo se sigue enojando por las mismas tonteras? O esta persona lleva 10 años, hace un montón de cosas, pero pasa algo y se desanima, pasa algo y no sé, se achaca, se enoja con el mundo. Entonces pasa, hermanos, que muchas veces podemos llevar tiempo sirviendo a Dios, muchas veces podemos llevar tiempo siendo cristianos. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos hijos maduros. Y hay una palabra que me gustaría poder compartírsela que está en Marcos 11:12. Si tiene su celular, lo puede buscar. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Jesús, nuestro Señor, tuvo hambre y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos. Jesús tenía hambre y dijo, oh, qué ganas de comerme un higo, ¿cierto? Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Lo maldijo, ¿cierto? Jesús maldice la higuera, se llama ese pasaje. ¿Y no les parece extraño que Jesús diga, quiero comer higos, pero no es la temporada de higos? ¿Por qué Jesús entonces se enoja? ¿Por qué Jesús dice, te maldigo, higuera? Si no era la temporada de higos, pues ¿por qué Él se enoja? Yo pensaba en esto y decía, el anhelo del Señor es que nosotros podamos producir fruto. Y a lo mejor, ¿cuánto tiempo llevaba esa higuera sin producir frutos? Y a lo mejor Dios dice, ¿cuánto tiempo está esperando que nosotros podamos producir frutos? Pero no, a lo mejor por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, por nuestro temperamento, nos demoramos y seguimos ahí, frondosos, pero sin frutos. Y el anhelo del Señor es que podamos producir mucho fruto. Y esto no tiene que ver con adelantar los tiempos, sino con que podamos nosotros como hijos dar frutos. El Señor nos llamó a dar frutos, hermanos. Y ¿saben qué? Yo creo que tener una relación y una comunión con el Espíritu Santo nos llevará a madurar. Tener una relación, tener una comunión con el Espíritu Santo nos llevará no a actuar por emociones, no a actuar por caprichos, sino a ser hijos maduros. Y es más, le pongo un ejemplo. El hijo pródigo era el hijo mayor, ¿cierto? El hijo pródigo
tenía herencia. Sin embargo, por su inmadurez, no aprovechaba ni disfrutaba nada de lo que su padre tenía. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Y vemos el hermano mayor del hijo pródigo lo mismo. El hermano mayor del hijo pródigo tenía herencia, tenía un montón de cosas. Sin embargo, él decía, se quejaba con su padre de por qué no le daba un cabrito para poder compartir con sus amigos. Y nosotros muchas veces actuamos así, por nuestra inmadurez, por nuestra falta de madurez, podemos perder muchas cosas. El hermano mayor del hijo pródigo no se daba cuenta que por su inmadurez, al igual que el hijo pródigo, hermano, para mí en esa historia los dos son pródigos. Porque los dos eran inmaduros y ninguno de los dos veía la herencia que había en ellos, ninguno de los dos veía la realidad simplemente por su falta de inmadurez. Entonces nuestra inmadurez espiritual puede llevarnos a no reconocer cosas que el Señor nos está entregando. A lo mejor nosotros anhelamos dones. ¿Ya? ¿Alguien anhela un don? Y si anhelamos dones, pero si no estamos maduros, yo veo difícil que el Señor nos pueda aumentar de dones. O a lo mejor anhelamos alguna posición, o anhelamos un trabajo, o anhelamos un mejor salario. Pero a lo mejor Dios dice, si le doy demasiado, si a lo mejor le doy este don, si le aumento el salario, mi hijo no está suficiente maduro para poder aceptar lo que yo le voy a dar. Entonces, esto nos lleva a examinarnos y decir, ¿cómo está nuestro corazón, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo reaccionamos ante ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿Cómo reaccionamos cuando algo en nuestro trabajo no funciona? ¿Cómo reaccionamos cuando algo en nuestra familia o en un plan? Tenemos un proyecto así que hemos puesto toda nuestra fuerza en ese proyecto y se cae. Oye, hermano, que da rabia cuando pasa eso. Cuando uno tiene un proyecto y uno se esfuerza y lucha por eso, ¿cierto? Y no resulta. ¿Cómo nos comportamos frente a ese tipo de situaciones? Entonces, para ser maduros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Para ser maduros necesitamos desarrollar una relación con el Señor. Para ser maduros necesitamos poder afrontar las dificultades con calma, con paciencia, como decía Cristiano Ronaldo. Así. Necesitamos ver las cosas con tranquilidad. Bien, no a lo mejor exaltarnos rápidamente, sino decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué a lo mejor yo quería A y tú me diste B? ¿Será para mi crecimiento? ¿Será porque el Señor me tiene mala? ¿Será porque el Señor tiene su favorito? Uno de repente dice, Señor, yo creo que tú tenés favorito. Porque ve que hay gente que le va bien, ¿cierto? Pero, hermanos, no sabemos la intimidad de las personas. ¿Bien? Entonces, me gustaría hacerle las siguientes preguntas. Ser maduro requiere tomar responsabilidades. ¿Estamos dispuestos a tomar responsabilidades? ¿Estamos dispuestos a tomar responsabilidades que Dios pueda poner en nuestras manos? Segundo, la última vez que nos enojamos con alguien, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, ¿fue por un motivo justificado o fue por una inmadurez? ¿Fue porque alguien quizá hizo algo pequeño y nosotros reaccionamos así, enojados? Y esto ya tiene que ver más con el carácter, ¿cierto? La última vez que nos enojamos con alguien, ¿por qué fue? Tercero, ¿estamos dispuestos a morir a lo mejor por nuestros caprichos? Porque es más, un niño tiene caprichos, ¿cierto? En cambio, cuando somos maduros ya hay que pensar como persona adulta, ¿cierto? Distinto. Entonces me gustaría poder compartirles 3 puntos que creo que nos van a llevar a poder tener un amor maduro con el Señor. Bien, porque con el Señor no tenemos un pololeo, ¿cierto? Alguien, yo veo en el colegio, soy profe en un colegio, entonces veo, no sé, por niños de 8 años que me dicen, profe, él es mi pololo.
¿Alguien pololeó a esa edad así tan chico, 8 años, 6 años? Y yo le digo, sí, son pololo. Sí, nos damos la mano, me dicen. Y andan así. Y después pasan, no sé, 2 semanas y los veo enojados. Me dicen, profe, terminamos. Ahora me gusta Pedrito, y antes le gustaba Juanito. Eso es normal en los niños, ¿cierto? Quizás más de algunos, todos esos pololitos de infancia, cuarto básico, tercero básico, que son como pololos inocentes, ¿cierto? Donde se dan la mano y cosas tiernas que hacen los niños. En cambio, cuando uno ya va creciendo, en la adolescencia es como el típico pololeo, ¿cierto? Más de adolescente, que me voy a morir, me voy a matar, y todas esas cosas que pasan en los adolescentes, que también lo ven en el colegio. Los chiquillos de media, primero medio, es que profe, terminó conmigo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Sin embargo, hay una etapa donde ya necesitamos, si queremos, un amor maduro, ¿cierto? Donde ya no queremos pololeos o noviazgos que terminen de un momento a otro, sino que estamos pensando en planificarnos a futuro. Y uno ya piensa más racionalmente, ¿cierto? Ustedes, los que son mayores, tuvieron que haber pensado y decir, me voy a casar con esta persona, o anhelo tener familia con esta persona. Y ahí uno va viendo los pros, los contras, la familia, ¿cierto? Uno ve un montón de aristas, porque uno ya tiene un amor o quiere un amor maduro. Con el Señor es igual. No podemos jugar a darle la manito, soltársela, ¿cierto? O un noviazgo como cuando somos adolescentes, ¿cierto? El Señor también quiere un amor maduro de nuestra parte hacia Él, y eso también nos va a llevar a tomar decisiones maduras en nuestra vida. Entonces, punto número 1, un niño hace lo que quiere, un hijo hace lo que debe. ¿Bien? Un niño hace lo que quiere. En cambio, un hijo, una persona madura, hace lo que debe. Primera de Corintios 13:1 dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Igual aquí es como obvio, cuando era niño pensaba cosas de niño, ¿cierto? Uno solo pensaba con ver tele, ver monitos, ver Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, ver Oliver Atom, el Club de los Tigritos, los más antiguos, ver los Thundercats, ¿cierto? Cachureo, no sé. Y uno, eso, cuando era niño, hacía cosas de niño, jugaba a la pelota, la mamá lo retaba, uno se ponía a llorar, decía que seguir de la casa. No, porque, hermano, ¿quién no hizo eso? Yo me acuerdo cuando mis papás me retaban, yo decía, me voy de la casa. Y me iba a la esquina y después volvía. Y uno hacía que se iba, ¿cierto? Eso hace un niño, ¿cierto? Ahora una persona adulta no hace eso. O a lo mejor alguien que tiene un problema acá en la iglesia no dice, ya me enojé, me voy de la iglesia. Dejo todas mis cosas. ¿Se imaginan nosotros fuéramos así, que alguien nos dice algo? Si es que voy a pescar mi guitarra, me voy. Aquí no me valoran. Y me llevo todas mis cuestiones. No es cierto, porque somos ya maduros. Entonces la Biblia dice, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Cuando crecí dejé atrás esas cosas. La pregunta es, ¿estamos creciendo en nuestro tiempo con el Señor, en nuestra lectura bíblica, en nuestra relación también con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros pastores en la iglesia? ¿Estamos creciendo o seguimos siendo como niños? Porque dice la palabra, dejé atrás las cosas de niño, versículo 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Primera de Corintios 14:20 dice, si lo puede buscar en su celular o en la Biblia, lo puede hacer. O si me ayudan ahí en las pantallas. Dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. No sean infantiles en estas cosas. Luego dice, sean inocentes, pero en cuanto aquí a la maldad, ¿cierto? A que en nuestro corazón no haya maldad. Pero sean maduros en la comprensión de estos asuntos. Entonces, hermanos, si queremos madurar, tenemos que dejar las niñerías.
Y a lo mejor usted dice, pero yo llevo poquito tiempo sirviendo al Señor. También, ¿cuántos problemas y conflictos se han formado por nuestro carácter? Por reaccionar mal en el trabajo, hermano. Hay gente que la echan porque reacciona mal en su trabajo, porque lo corrigen. Hay gente que está peleada con su familia porque se pusieron a discutir, no sé, en un cumpleaños, en la cena de Año Nuevo, de fiestas patrias. Tener un corazón inmaduro nos puede llevar a tomar muy malas decisiones. No solo acá en estas cuatro paredes, sino en nuestras relaciones interpersonales. Y por supuesto que nuestra relación con el Señor. Punto número 2, dejemos la montaña rusa. ¿Bien? Y Santiago, capítulo 1, versículo 5, por favor, hermano, querido. Santiago 1:5. Una de las características de las personas inmaduras es que son muy fluctuantes. ¿Bien? Dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿A cuánto nos falta sabiduría? A todos, ¿cierto? Si necesitan sabiduría, la versión NTV nomás, la que estaba, hermano, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Versículo 8. Dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Otra versión dice, son indecisos en todo lo que hacen. Entonces cuando dudamos, somos así, ¿cierto? Como una montaña rusa. ¿Alguien se ha subido a la montaña rusa de Fantasilandia? ¿Todavía existe la montaña rusa? Hermano, no voy a cerrar la Fantasilandia. Pero el Raptor es parecido. Y a veces nosotros somos así, hermano. Vivimos círculos. Y muchas veces tenemos círculos que están viciados y ya. Es como que pasamos siempre lo mismo. Y vivimos montañas rusas en nuestras vidas. Porque somos de doble ánimo, somos inconstantes. Como dice la palabra, somos inestables en todo lo que hacen. Un día queremos servir al Señor, otro no. Un día queremos trabajar para Él, otro no. Un día queremos tomar responsabilidades. Un día queremos mejorar con nuestra familia. Un día queremos hacer las cosas bien, el otro no. Somos así. Y lamentablemente eso está en nuestra naturaleza. Sin embargo, la madurez, hermano, nos va a permitir crecer y avanzar en nuestra relación con el Señor. Amén. Y me gustaría compartir Juan 15:4 dice, repito, Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Bien? Entonces, permanecer es de personas maduras. Los que permanecen son maduros. Los que no permanecen, los que son inconstantes, aún viven en inmadurez. Y hay honra en permanecer. Y en más, hay honra en terminar las cosas. ¿Cuántas veces ha pasado que comenzamos con algo y no lo terminamos? Sin embargo, hay honra en terminar las cosas, hermano. La Biblia dice que Jesús dijo, consumado es. ¿Cierto? ¿Está listo? Se finí. Finish. Game over. Consumado es. Jesús dijo, consumado es. Entonces, hay honra cuando terminamos las cosas. Así que si usted comenzó un proyecto laboral, un emprendimiento, si comenzó algo, termínelo. Si comenzó algo, sigamos, permanezcamos en ello. ¿Cómo vamos a hacer la gente que hace algo y a las 2 semanas, uy, no me fue bien? No, yo creo que ya fue ella. No, yo creo que Dios no está en esto. Si comenzamos a hacer algo,
Perseveremos, hermanos, seamos perseverantes. Si tomamos una responsabilidad acá dentro de la iglesia o del Señor, seamos responsables. Si tomamos una responsabilidad en el trabajo, también, pues, ¿cómo vamos a hacer algo y después no? Permanezcamos, seamos puntuales. Cosas básicas de lo que debería tener un hijo de Dios. Amén. Punto número 3 y último, dice. Primera de Juan 4:18. El punto número 3 es, no es con nuestras fuerzas. Bien, ese es el punto número 3. Punto número 1, un niño hace lo que quiere, un hijo maduro lo que debe, ¿cierto? Punto número 2, que lo vimos recién, ¿se acuerda? Dejar las montañas rusas, ¿cierto? Ir para arriba, para abajo, sí, que no, que sí, que no. Y el número 3 es todo esto no es posible en nuestras fuerzas. Primera de Juan 4:18 dice, el amor no sufre el miedo, por el contrario, el amor que es maduro, esta es la versión PDT, echa fuera el miedo. Repito, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Leámoslo de nuevo, hermano. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hay culpa es porque no hemos experimentado el amor maduro del Señor. Porque la culpa no viene de Cristo, de Jesús, de Dios. La culpa viene del enemigo. El arrepentimiento viene de parte del Señor porque es, hice esto, pensé esto, no debería haberlo hecho, tengo que cambiar. La culpa es, me siento mal, el Señor me va a castigar, ¿por qué hice esto? Sin embargo, me sigo lamentando. La culpa como que nos come por dentro. Y como que nos deja ahí pensando, ¿por qué? ¿Por qué fallé? Sin embargo, el amor que es maduro echa fuera el miedo, hermano. Cuando alcanzamos un amor maduro con el Señor, no hay un miedo de que el Señor me va a castigar, el Señor me va a retar, el Señor va a dejar de bendecirme, me va a quitar el trabajo. No, hermano. Y luego dice, pues el miedo tiene que ver con el castigo. ¿Cuántos creían o cuántos muchas veces creyeron que por hacer cosas buenas Dios nos iba a bendecir? Y por hacer cosas malas Dios nos iba a maldecir. No es así. Hay bendiciones para la obediencia, pero no por hacer cosas malas. Entonces, muchas veces creemos que por hacer algo bueno Dios nos ama más. Hermano, tú puedes hacer lo que quieras, pero Dios no te va a amar más por hacer más cosas buenas. Y tampoco Dios te va a amar menos por hacer cosas malas. Eso no quiere decir que ya podemos hacer cosas malas y el Señor nos va a amar. No es cierto, porque eso también es inmadurez. Un amor maduro es saber que Dios murió por mí y Él me ama a pesar de todo. Un amor maduro es saber que Dios murió por mí y que aún yo estando lleno de pecado, de errores, de un sinfín de cosas, Él me sigue amando y va a seguir creyendo lo mejor para mí. Y un amor maduro también es saber que no porque el amor de Dios sea genuino, auténtico, salvaje, yo voy a poder hacer lo que quiera, ¿cierto? Un amor maduro también es corresponder a ese amor. Los que están casados tienen que corresponder al amor de su amado o su amada, ¿cierto? Correspondemos al amor de otra persona que nos está amando. Un amor maduro también tenemos que tratar, a lo mejor, quizás nunca vamos a responder a ese amor, pero tratar de serle fiel al Señor. Ahora decimos esto, no es en nuestra fuerza, porque dice, así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurar en el tema del amor. Y a lo mejor el Señor quiere que nosotros podamos madurar en esto, en Señor, decir, tú me conoces, tú sabes la relación que tenemos, tú sabes que de repente me cuesta orar, tú sabes que de repente mi mente divaga y tengo pensamientos malos, a lo mejor en mi corazón hay envidia, hay celos, hay inmadurez,
pero esto, Señor, no es en mis fuerzas. Esto no es en nuestras fuerzas. Y ¿cuántos conocemos la historia de Simón Pedro, cierto? ¿Todos conocemos la historia de Simón? Que lo niega. Pero hay un versículo muy hermoso que es cuando Jesús restituye a Pedro, que dice: esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme, no es con tus fuerzas, es con el Espíritu Santo. Después de este encuentro, Pedro fue lleno del Espíritu en Pentecostés y en su primer mensaje 3.000 personas creyeron en la cruz. Esto de lo que estamos hablando pasó después de que Jesús negó al Señor 3 veces, ¿cierto? Todos conocemos la historia, todos vimos la película. A lo mejor va a salir más adelante en The Chosen. Hermano, vea The Chosen, siempre lo digo esto, pero vea The Chosen. Al que veo se la recomiendo. Y siempre que yo tenga ahí un pañuelito de lágrimas, porque va a llorar, hermano. Va a llorar, se lo aseguro. Y Pedro niega al Señor 3 veces. Y después, cierto, cuando Jesús resucita y dice: y traigan también a Pedro. Y luego vemos el pasaje donde Jesús prepara, cierto, la comida, y Pedro va donde él. Y el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y luego de todo eso, de toda esa restitución que hace el Señor, Jesús le dice: sígueme. No es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Jesús le dice: sígueme. No vas a alcanzar un nivel de madurez con tus fuerzas. No vas a alcanzar un nivel de madurez con tu carácter terco, a lo mejor enojón, a lo mejor con tu carácter que un día estás bien, un día estás mal, un día quieres servirme y un día quieres negarme, un día quieres ir y darlo todo por mí. Sin embargo, al día siguiente, las dificultades, los problemas, las cosas que viven te hacen apartarte de mí, te hacen alejarte de mí. Jesús le dice: no importa todo eso, no importa todo ese ruido que puede haber a tu alrededor, es con mi espíritu. Pedro le dice: no es con tus fuerzas. Pero ¿qué le dice Jesús? Sígueme. Entonces, ¿dónde está la clave? En seguirlo. La clave está en querer poder seguir al Maestro. Y luego de eso, dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Luego de todo esto, fue lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros, como hijos maduros, necesitamos ser constantemente llenos del Señor. Porque a lo mejor yo puedo llenar esta botella, ¿cierto? Puedo llenar este vasito de jugo. Pero mientras hablo, se me va cansando la voz, ¿cierto? Y voy tomando agüita. Y a lo mejor en nuestro día, un día podemos llenarnos del Señor en una reunión, en nuestra habitación, leyendo la palabra, y a lo mejor podemos llorar. Pero pasan los días y si no seguimos llenando nuestro corazón, si no seguimos alimentándonos del Señor, hermano, eso va pasando. Y hoy día, antes de ministrar al Señor acá arriba, hablábamos de cómo la actividad, no solo de la iglesia, sino la actividad del trabajo, que la familia y todo el activismo que tenemos a diario, muchas veces apaga, ¿cierto?, nuestra relación con el Señor. Entonces es necesario buscar llenarnos día a día, porque la Biblia dice que Pedro, después de que fue llenado, dice que predicó y se convirtieron 3.000, sí, de una. Y yo creo que el Señor no solamente nos va a hacer llenos del Espíritu para que la iglesia se llene, ¿cierto? No creo que simplemente ese sea el objetivo, sino que donde quiera que vayamos podamos compartir, dice la Biblia, el mensaje de la cruz. Entonces, le voy a invitar a que se pueda poner de pie. Le voy a pedir a Rodrigo que pueda subir y que le podamos decirse al Señor: Espíritu de sabiduría, alumbra mis ojos. Bien,
Porque el Señor, como iglesia, como hijos, nos quiere llevar a una madurez. Y a lo mejor dentro de nosotros podemos decir: Señor, pucha, este último tiempo he sido un poco niño en mi forma de ser contigo. Señor, este último tiempo me ha faltado, Dios. Estamos cerrando el año, hermano, quedan 17 días para que se acabe el año. Es decir, Señor, a lo mejor durante este año he tenido muchos ir y venir. He estado bien, he estado mal, he querido dejarlo todo, he querido darlo todo. Y a lo mejor hemos estado ahí en pequeñas inconstancias en nuestra vida y por decirle: Dios, ayúdame a poder madurar en mi relación contigo. Señor, ayúdame a que poder tener una relación sólida contigo. Señor, ayúdame a no dejarme llevar por las cosas que ocurren a mi alrededor, a que lo que está a mi alrededor no me pueda mover, sino que tu Espíritu me pueda llenar. Y le voy a invitar a que pueda cerrar sus ojitos y juntos podamos orar al Dios del cielo. Oh Cristo, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu, Padre. Señor, queremos dejar de ser como niños fluctuantes, Señor. Queremos dejar de ser como niños, Padre, que van, corren, vienen, Dios. Señor, y queremos ser hijos. Queremos ser hijos maduros, Señor.